1:16, Rosa Díez, líder de UPyD, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? No sé si ha podido ver las imágenes simbólicas que estábamos contemplando desde Barcelona, el lugar donde mañana se va a celebrar la Diada y sobre todo ese acto especial donde van a reclamar la independencia. Estuvo usted el otro día con Mariano Rajoy, preocupado, tranquilo, ¿cómo le encontró respecto al desafío del... Mire, esta es la imagen en directa, esas son las 900 urnas que, teóricamente, que ellos quieren sacar el próximo día 9 para votar. Sí, había visto las imágenes mientras esperaba entrar en el plató. Bueno, yo creo que si se plantea como una decoración o como una forma de que la gente sepa qué es lo que quieren hacer, que por otra parte ya lo sabemos, pues está bien, es original y tienen a alguien que les asesora bien desde el punto de vista de la imagen. La cuestión es si se plantea como un reto, ¿no?, frente a la ley, frente a las resoluciones de los tribunales, frente a lo que pueda decir el Tribunal Constitucional, frente al Estado de Derecho, porque eso es el Estado de Derecho, cumplir las leyes, darnos leyes y cumplirlas. Si se plantea como un reto de desobediencia civil, que es lo que ha dicho el responsable máximo de Esquerra Republicana, pues es algo que me preocupa, naturalmente, como entiendo que le preocupe al conjunto de los ciudadanos, más allá de que sean ciudadanos que aspiren o no a la independencia, que sean más o menos nacionalistas, lo que sea. Yo creo que algo en lo que no debiéramos ni siquiera tener que estar discutiendo, pero algo en lo que debemos de ponernos de acuerdo en que hay que cumplir la ley, pero no porque cumplir la ley sea un objetivo, sino porque cumplir la ley es el instrumento imprescindible para garantizar el Estado de Derecho y las libertades de todos los ciudadanos. Insisto, no porque cumplir la ley sea el objetivo, sino pero porque es verdad, el señora instrumento. Díez, que hay que reconocer también que hay una gran cantidad de ciudadanía en Cataluña. Yo me atrevería a decir incluso la mayoría que quiere tener una relación diferente. Bueno, pero dentro con de España, la ley... que tiene una relación, hay quien quiere, digamos, más la independencia, hay quien quiere, pero que quiere una relación diferente, y yo creo que en este momento son mayoría. Eso es una realidad también. Bueno, pero aunque fueran minoría, quiero decir que una parte de los ciudadanos que viven en una comunidad autónoma y de sus gobernantes y de los partidos políticos que están allí quieran establecer una relación distinta en el marco de nuestras leyes y de nuestras normas constitucionales, es la grandeza de la democracia. Eso no es ningún problema. Es que el día que no tengamos discrepancias no viviremos en un país democrático. La cuestión es que hay que establecer las relaciones, revisar la Constitución, cambiarla. Usted sabe que nuestro partido propugna el cambio de la Constitución desde que nacimos, pero hay que hacerlo con arreglo a las normas, porque es que ese es el Estado de Derecho, es que sin normas, sin leyes, sin el cumplimiento, sin el respeto, es que no hay democracia. Decían en la Revolución Francesa, no recuerdo quién, pero hay una frase que se cita muchas veces de la Revolución Francesa que dice nos damos leyes para no darnos tiranos. Pues esta es la cuestión, o sea que tenemos leyes para vivir en democracia y respetamos las leyes para respetar los derechos de los ciudadanos. Y dentro de ese marco, pues tenemos mucho de lo que hablar y mucho que mejorar. Y si quieren llevar a cabo ese referéndum, es decir, todavía no nos aclaramos muy bien qué es lo que quiere el gobierno de convergencia, de Artur Mas, porque unas veces parece que están dispuestos a sacar las urnas, diga lo que diga luego el Constitucional, hay veces que parece que no, que dan un paso atrás. Pero a Esquerra, la Asamblea Nacional Catalana, están diciendo vamos a ir a votar, vamos a ir a votar. ¿Usted cree que Rajoy tiene un plan claro y definido por si eso ocurre? Yo no sé si Rajoy tiene un plan claro y definido. Sé que tiene una obligación como gobernante. Sé que el gobierno tiene una obligación impuesta por la Constitución. Hay un artículo que no se cita muchas veces, pero que quiero aprovechar para citar, que es el artículo 97 de la Constitución, que dice: el gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. El gobierno tiene la obligación de defender el Estado. Defender el Estado es defender las leyes y su aplicación para defender a los ciudadanos. Insisto, creo que los que nos están oyendo, pero sobre todo entre nosotros que estamos hablando, tenemos que enfatizar, tenemos que hacer una pedagogía que en España no se ha hecho suficientemente, creo, somos una democracia muy joven. Es que no es cumplir la ley por cumplir la ley, que ya sería en sí suficiente, sino porque es el instrumento para garantizar el Estado de Derecho. Este debate, usted lo sabe, señor Ferreras, sería imposible en cualquier democracia seria de nuestro entorno. No se discutiría. Se puede discutir de que hay que cambiar la ley, se puede y se debe, vaya. Y la Constitución también, por supuesto. Los independentistas en Cataluña dicen, fíjate en Escocia, ¿Escocia sí le dejan votar? Claro, pero es que en Escocia, y usted lo sabe también muy bien, primero, en el Reino Unido no hay Constitución escrita. Y además hay una cosa que es muy importante en términos de comparación. La soberanía no reside en el pueblo.
Nuestra Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo y, por tanto, ni siquiera el Parlamento Nacional podría modificar ese artículo de la Constitución. Podemos cambiarlo y podemos decidir otra cosa y podemos establecer que el pueblo español no es un todo y sus derechos un todo, y sobre algo que plantea una reforma tenemos que decidir todos los españoles. Es que el referéndum en Escocia está permitido por la ley y por eso se hace, porque está permitido por la ley, y esto parece que lo hemos explicado poco y mal. Y a mí me parece que es un elemento sustancial para que todos sepamos de lo que estamos hablando y para que planteemos el reto de no cumplir la ley en su verdadera dimensión. Fíjese usted, ayer el responsable máximo de Esquerra Republicana, cuando dijo eso de la desobediencia civil, que, bueno, pues alguna gente igual... ¿Me permite un minuto? Sí, claro. Usted manda. Vamos, yo solamente pregunto. Vamos a escucharlo, porque me parece muy interesante. He hecho ya usted dos referencias. ¿Cómo lo dijo exactamente Oriol Junqueras? Le entrevistaba a Mónica Terribas en Cataluña Radio. Lo dijo así. Dijo claramente: apostaremos, si no nos dejan votar, por la desobediencia civil. Luego Francesc Som, el portavoz d'Artur Mas, dijo: recurso literario. Per tant, desobediència civil si arriba el cas. I tant. Claríssim. Com la CUP. No? Clar, com ho va fer el senyor Martin Luther King o com ho va fer, doncs igual. I això ho ha parlat amb Iniciativa? Si estan també a favor de la desobediència civil? Jo espero que hi estiguin, diguem-ne. Però no ho han parlat encara. Jo espero que hi estiguin. I és més, nosaltres ens hi juguem uns drets que són fonamentals. Tots els recursos literaris són tan legítims com raonable és que jo no m'hagi de pronunciar per comentar-los. ¿Usted cree que era un recurso literario, de verdad? Bueno, yo prefiero no opinar, la gente le ha oído, lo ha escuchado e incluso ha hecho citas, en este caso a Martin Luther King. Fíjese usted lo que la desobediencia civil es algo que a lo largo de la historia de la humanidad la han reivindicado y practicado ciudadanos, nunca gobernantes. Cuando lo practica un gobernante no se llama desobediencia civil, este es un responsable político. O sea, lo practican ciudadanos, Gandhi es el ejemplo más conocido, y además lo practican asumiendo las consecuencias de practicarlo. Entonces, que un gobernante, porque este señor Oriol Junqueras es además alcalde de una población importante de Cataluña, anime a la desobediencia civil, es un acto de irresponsabilidad muy importante y muy notable, del que no se pueden derivar ninguna consecuencia positiva. Podemos hacer todos como que no lo hemos escuchado y decir que es un recurso literario. A mí me gustaría que lo dijera él, que es un recurso literario y que no quería decir lo que el común de los mortales entendemos por desobediencia civil, que es no solamente que no te gusten las leyes y que las quieras cambiar, que eso es absolutamente legítimo y además de legítimo muy positivo. No, es decir, es que además no las voy a acatar. Y claro, no se puede construir una convivencia en democracia con gobernantes que animen a los ciudadanos a no acatar las leyes. No, mañana las comparaciones, ¿eh? ¿Por qué las sacar comparaciones? como argumento a Martin Luther King en este tema, a mí me quedé, pensé qué pensarán los catalanes de buena fe Luther King, con Gandhi este o argumento. Mandela Sí, pero apostaron por la es que en ese desobediencia discurso, civil. saber que hablaba Pero Luther eran King, ciudadanos, no gobernantes. Es que este señor es frente a la tiranía el entendida que por ellos gobierna, el de un jefe de la gobierno. oposición y alcalde de su pueblo. O sea, que es la pena. Fernando, es que Martin Luther King en ese famoso discurso no solo hablaba de la segregación, parece que no lo ha leído, es que hablaba de la unidad de la nación. El discurso estaba en dos ejes esenciales. Conclusión, no ha leído el discurso. Y lo que pasa es que un día quiere ser Martin Luther King, el otro quiere ser al día siguiente Gandhi, y lo que van a acabar siendo es otra cosa. A mí me molesta mucho una cosa, que es la falacia de decir que no les dejamos votar. No, es al revés. Quien pretenden robarnos el voto son ellos a nosotros, porque de eso votamos todos. Y el señor Junqueras y el señor Mas lo que quiere es robarme el voto a mí para decidir sobre algo que me compete a mí, como a todos los españoles y a ellos. Bueno, pero como decía, hay un montón de gente. Mañana va a salir. Hay quien dice que se va a batir récord mañana en la Diada de Cataluña. Inés García está desplazado ahora mismo en esa Plaza de las Glorias, donde va a ser, digamos, el lugar simbólico donde se instala esa especie de uve humana. Están ya las urnas detrás, Inés, y ese va a ser mañana, digamos, el corazón de la reivindicación de la independencia.
La V de la Victoria, la U debe de votar, es lo que pretenden hacer aquí mañana a eso de las 5 de la tarde. Como veíais antes, están ya preparadas prácticamente todas estas urnas, que son simbólicas, son 947 urnas que representan cada uno de los municipios de Cataluña. En esta vértice de la V es donde pretende la Asamblea Nacional Catalana que estén situados sobre todo los jóvenes que el próximo 9 de noviembre tengan 16 años. Va a ser algo muy importante porque, como digo, van a ser precisamente 2 jóvenes de 16 años los que van a poder votar en una urna como esta, que es como la que están insertadas en uno de esos palos que veis ahí, que son como aproximadamente unos 20. Ellos 2 van a hacer esta votación simbólica, emulando lo que esperan que ocurra el 9 de noviembre, Antonio. Inés, hoy ha habido también un primer acto de esa organización que se llama Sociedad Civil Catalana. Digamos, son la gente que dice, oye, no queremos independencia, queremos convivencia y no jugamos a la consulta, ¿no? Y además han hecho un acto muy simbólico en la tumba de Rafael Casanova. Sí, muy simbólico y sobre todo han sido muy críticos con los actos y con la postura de la Generalitat. Ellos dicen que están un poco cansados de ese manoseo, han llamado, de la historia. Dicen que el objetivo del gobierno de la Generalitat ahora mismo parece que es empujar a separar Cataluña del resto de España. Ellos dicen que no tienen ninguna postura beligerante, al contrario de la postura, sostienen, de Artur Mas, y dicen que por eso no van a estar presentes en la ofrenda floral de mañana, porque, dicen, aseguran, no van a estar presentes en un acto institucional en el que hay una señora. Carlos Cue. Sí, yo quería preguntarle a la señora Díez, que insistía en lo del cumplimiento de la ley, que es un poco el discurso también del Gobierno. El Gobierno no nos aclara hasta dónde llegaría. Yo lo que quería preguntar es, ¿usted hasta dónde llegaría? Porque la realidad es que van a salir millones o decenas de miles de ciudadanos catalanes a la calle, el ambiente en Cataluña sabemos el que es. Se les ha dicho, usted dice, no lo hemos explicado demasiado bien, yo creo que se ha explicado claramente lo de la ley. Creo que todo el mundo sabe que se va a cumplir la ley, que se va a parar el referéndum. Pero ¿hasta dónde llegaría usted? Porque hay gente que habla de la suspensión de la autonomía, el artículo 155, el Gobierno parece que no trabaja en ese escenario. ¿Hasta dónde llegaría usted para resolver este problema una vez que se suspenda el referéndum, que eso ya sabemos que va a pasar? No, yo sigo pensando, aunque no compartamos esta idea, que no hemos hecho suficiente pedagogía en términos democráticos respecto de lo que significa cumplir las leyes. Yo creo que ese es un problema de una democracia joven como la nuestra, en la que se discuten de cosas que en otros países de nuestro entorno ni siquiera serían objeto de discusión. Dice usted, hace usted el discurso, me dice, del Gobierno, que también dice que hay que cumplir la ley, pero es que no lo dice, vamos, es que hay alguien en España que diga que no hay que cumplir la ley, permítame, es que cumplir la ley, cumplir la ley, no, pero pues cómo cumplirla con los instrumentos, no, con todos los instrumentos que nos da la Constitución y que garantizan el Estado de Derecho y la defensa de las libertades de todos los españoles. Es que estamos hablando de eso, es que cuando no se cumple la ley, es que lo que está en riesgo es el Estado de Derecho y las libertades de todos los españoles. Entonces, ¿qué artículo de la Constitución se utiliza y en qué momento se utilizan? Pues eso no, yo no tengo el calendario, no sé, no me corresponde establecer cada uno de los pasos que tiene que dar el Gobierno, pero lo que sí sé es que el Gobierno tiene la obligación de hacerlo, porque además es el único que lo puede hacer. El Gobierno, con las cámaras, con los tribunales, es decir, que hay ciudadanos, millones de ciudadanos españoles, muchos de ellos que viven en Cataluña, que al margen de lo que pretendan en términos de lo que defiendan y de cómo les gustaría que se organizara España, tienen que tener la garantía de que las instituciones van a proteger el Estado de Derecho. Entonces tendrá que utilizar en cada momento los instrumentos que la propia Constitución nos da. Entendamos bien, además, también, para que esto no parezca una cuestión de amenazarnos mutuamente. A veces, cuando se habla de cumplir la ley y cuando se habla de algún artículo en concreto, usted ha citado el 155, yo he citado el 97, que es el que establece la obligación del Gobierno, parece que se utiliza o se mencionan los artículos como amenazando a alguien. Oiga, no. Es que primero no hay que verlo como una amenaza, sino como un ejercicio de protección de los derechos de todos, también de los que quieren ser independientes, de los que quieren una Cataluña independiente, porque es que si no se hace con arreglo al Estado de Derecho, es que nadie respetaría tampoco una proclamación de independencia. Es que también para los que quieren una Cataluña independiente, establecer el marco y que se hagan las cosas con arreglo a las leyes es la garantía para el presente y para el futuro. ¿Garantía para qué? Para convivir.
para que se conviva en libertad y con respeto a las reglas y al Estado de Derecho, insisto. Bueno, y con todo esto, el escandalazo Pujol, me dicen que esta mañana ha hablado con los periodistas, pero que vamos, que estaba hoy un pelín de mal humor y prácticamente no ha querido hacer declaraciones. Diego Sánchez en casa de Jordi Pujol, padre. Diego, le habéis preguntado hoy no estaba así como simpático, ¿no? Sí, al expresidente Jordi Pujol parece que se le agota el buen talante, la tranquilidad y el buen humor. Hoy se ha limitado a decir que no iba a dar más declaraciones. Ha sido el día en el que se ha mostrado más esquivo con los medios de comunicación. Incluso los miembros de su seguridad se implican a fondo en sus labores de protección. Hoy no han tenido ningún problema en abrir paso al expresidente a través de la nube de periodistas que se ha concentrado como cada día a las puertas del domicilio familiar, sin tener en cuenta, claro, que alguno de los compañeros de la prensa se ha llevado algún que otro empujón. Presidente, buen día. Primer día que no haría ninguna declaración. ¿Está preocupado por la comparecencia? Gracias. La comisión de investigación ya está en el trámite, ya está tramitándose, que está preocupado. ¿Cobró personalmente, como dice el diario El Mundo? El Mundo ayer era demoledor en esa información. Escandalazo mayúsculo. Marta Ferrusola hace unos días perdió un poquito los papeles, Diego, y mandó a la mierda a un periodista, ¿no? Hoy ha pedido disculpas, ha tenido talante. Sí, hoy se ha disculpado y por partida doble parece que Marta Ferrusola, la esposa del expresidente Jordi Pujol, quiere abandonar ese tono belicoso que ha tenido con los medios de comunicación desde que su marido confesara esa herencia sin declarar en el extranjero. La primera disculpa ha llegado cuando ha bajado Marta Ferrusola para ir a hacer la compra, se ha dirigido a los medios de comunicación y ha preguntado a quién de los compañeros que estábamos aquí había enviado a la mierda al no estar presente, pero sí un compañero suyo de su mismo medio de comunicación le ha pedido por favor que le trasladara las disculpas, pero se ha excusado diciendo que este había sido muy atrevido. Minutos más tarde, cuando ha regresado de hacer la compra, se ha vuelto a disculpar, esta vez en castellano, ha dicho que entre el ir y venir de la prensa, esta presión mediática que supuestamente le hemos hecho a la familia desde la confesión de su marido, ella era normal que en algún momento acabara perdiendo los nervios. Sí, yo pedía disculpas al cámara que la semana pasada me hizo una interview sin yo contestarle, pero entonces al meterme en el coche yo le cerré la puerta y un poco bruta pues le dije que se fuera a la mierda. Ruego que me perdone, que me disculpe, no es mi costumbre, pero claro, es que después de tantos días para arriba y para abajo, uno termina rompiendo los nervios. Gracias, ¿eh? Bueno, es un detalle. Es verdad que el otro día pasó esto y como ella dice, mandó a la mierda al periodista. El escandalazo Pujol es una auténtica conmoción, porque además era uno de los símbolos de la transición, de la construcción español del año para la ABC. ¿Cómo se queda cuando se enteró? Pues sí, todo un símbolo que se demuestra una mentira. Yo creo que eso ya creo que dice en sí mismo bastante. Yo creo que esto, en fin, más allá de las cuestiones de carácter personal y estas cosas que... mentiría si no les digo que en términos humanos comprendo las... En fin, no es que las comparta, pero puede uno empatizar, ¿no? Ponerse en la piel de alguien que con esa edad está saliendo. Pero, a ver, disculpo lo humano, pero no lo político. Este señor tiene que dar cuentas de lo que ha hecho. Tiene que responder de lo que ha hecho, no solo políticamente, sino probablemente de forma patrimonial y de forma, penal. Tiene que responder, cuanto antes responda mejor. Y también creo que tienen que responder, todos aquellos que durante todos estos años han permitido, por activa o por pasiva, que estas cosas ocurrieran. Porque ¿Usted cree que hay alguien que lo ha permitido? No, alguien es.
¿Alguien es? Digo yo, o sea, los gobiernos de España. Es que, vamos, yo no puedo señalar a nadie porque no lo sé, por eso creo que cuanto antes se abra una investigación suficientemente amplia que determine, no solo parlamentaria, que determine dónde están las responsabilidades, porque puede haber una responsabilidad sencillamente por inacción, no porque tú tuvieras conocimiento de que se estaban produciendo y dejaras que ocurriera, sino porque no tuvieras un control sobre algo que debieras de haber tenido. Parece poco probable, por no decir imposible, que durante tantos años hiciera un fraude tan continuado en una persona con esa responsabilidad y nadie se enterara o nadie actuara. Bueno, pues yo creo que cuanto antes se establezcan esas responsabilidades, antes cesará las respuestas que dan a la puerta de su casa el señor Pujol y su señora, creo yo. Carlos. Yo comparto, además, lo habíamos comentado antes, esa impresión de sensibilidad humana, de que realmente piensas una persona con tantísimos años, después de una carrera política que en algunos aspectos ha sido muy brillante, después de haber sido un tío que ha contribuido a la gobernabilidad del Estado, en su propia expresión, utilizada tantas veces y aplicada tantas veces, y a la estabilidad política de este país, y a quien en Cataluña tienen, con muchísimas razones, como una referencia incuestionable, el pasar por la situación personal por la que están pasando. Es decir, partiendo además de una base, de que estamos habitualmente en los medios de comunicación estamos mezclando tres cosas distintas, que una es exactamente lo que él declaró en su comunicado, que es un problema, digamos, con Hacienda, entre comillas, con todas las consecuencias hasta donde se puede llegar. Con la verdad, no, porque te recuerdo que él públicamente ha negado tener cuentas en el extranjero. Claro, la parte de la mentira, pero la parte de la mentira continuada, de las leyes de moral continuadas, que de repente se hunde, eso no hay juez que lo pueda juzgar, pero los ciudadanos sí que lo están juzgando. Pero luego lo estamos mezclando con los 3-4% presuntos, ya estamos en el terreno de la presunción, y lo estamos jugando mezclando con los negocios de sus hijos, que no son negocios presuntos, pero que presumiblemente sí pueden haber estado en la frontera de la ilegalidad en algunos casos. Claro, son tres cosas diferentes, pero todas se están centrando en esa persona que sale de su casa cada día, y oiga, y usted tal, y usted cobró personalmente y tal. A mí eso me despierta solidaridad personal, ¿eh? Ahí empieza y termina mi reflexión de la solidaridad personal, Carlos, con la persona. La bondad infinita se refleja en ti. A partir de ahí, la aplicación estricta de las leyes, las investigaciones con todas sus consecuencias, el no aprovechar para hacer demagogia política con esta cuestión también sería deseable, y porque si hay que investigar los 3%, va a haber que investigar los de muchos. Claro. Quiero decir que si hay que investigar el 3%, hay que investigar los de muchos. Sí, los de todos. Los de todos. Los de todos. Es que hay que investigar los 3% de todos. A donde yo quería llegar. Y cuanto antes. Yo creo que esa es la cuestión, porque, a ver, no es un pobre hombre, ¿entiendes? O sea, si efectivamente ves un señor mayor y tal, y la empatía humana y tal, sí, pero digamos que ha llegado a esta situación por algo que él ha hecho. Sí, ¿no? O sea, quiero decir y eso, por eso, cuanto antes se resuelva en los términos en los que se tiene que resolver, que es luz y taquígrafos, o sea, que todo el mundo sepa y que se asuman las responsabilidades, pues antes dejará de pasar por esa salida de casa y por esos periodistas esperándole. Y además, porque yo creo que en España nos estamos acostumbrando a una cosa que es terrible, que es el comunicado. Estas son las consecuencias del comunicado. O sea, cuando las cosas se explican como se explican en España, como ayer, no tiene nada que ver, esto es otra cosa, pero ayer la alcaldesa de Madrid en una comparecencia sin preguntas. Sin preguntas. Cuando cosas muchísimo más graves, evidentemente, lo de ayer es política, ¿no? Y nada más, pero cosas muchísimo más graves como lo de Pujol se explica en un comunicado y Pujol no ha vuelto a decir absolutamente nada más. Y esa es la presión informativa que yo entiendo, yo también comparto humanamente la sensibilidad de una señora mayor que sale a hacer la compra y tiene allí a los periodistas, pero la presión informativa se produce porque no están informando. Sí, porque faltan se produce porque porque han hecho un comunicado que no responde, que deja muchas más dudas de las que aclara, y sobre todo porque ha decidido, otra cosa que ha decidido él, acudir al Parlamento, que menos mal que va a acudir, pero acudir al Parlamento desde que se estalló el escándalo 2 meses y medio después. Todos los días en los que no dé explicaciones va a tener presión mediática a la puerta. Si diera muchísimas explicaciones, no digo que los periodistas desaparecerían, pero desde luego la presión sería muy diferente. La presión se produce porque no han dado explicaciones de lo que está pasando. Permite una cosa, Carlos, que tenemos también una información, porque cada día sale una información sobre el clan de los Pujol. Hoy en el Confidencial, Victoria Collantes pues habla de las exnovias o de las novias de Jordi Pujol Ferrusola, el hereu, y también de un hermano del consejero Puig, y digamos que las novias eran quienes llevaban el dinero, que las usaban para eso.
Sí, pues ayer ya conocíamos la supuesta novia o amante de Jordi Pujol y su relación con los fraudes de la familia. Hoy el Confidencial se hace eco de unos informes por parte de la inteligencia de la policía, en los cuales cito textualmente, porque hace mención tanto a Jordi Pujol Ferrusola como al que ya es conocido como su socio Jordi Puig, hermano del consejero Felip Puig, y dice así: ambos Jordis utilizaban habitualmente a personal del sexo femenino en casi todos sus desplazamientos, aparentando viajes de placer solos o en pareja como correos para llevar dinero en efectivo, Antonio. Yo, Carlos, reconozco que hoy sabía que eras buena persona, un gran ser humano, pero esa bondad que... Yo es que estoy indignado. Estoy indignado porque conozco a un montón de catalanes. Te voy a decir, si hace falta Carlos, matizo. Yo como la señora de Pujol. Yo comparto esa sensibilidad que todos tenemos, en fin, que es una ¿sabes qué pasa? mayores, que tanto tiempo atracando, es decir, conozco un montón de catalanes nacionalistas, Carlos, nacionalistas, que han creído en Pujol. Y no nacionalistas, que le han tenido un respeto reverencial a Pujol. No nacionalistas, que me parece que ha engañado tanto ahora dice, pero... No, yo lo respeto absolutamente y por eso... Quería por favor. aprovechar además un poco la imagen del señor mayor a la puerta de su casa o de la señora mayor con todo lo que eso significa ya de evidente condena por parte de la opinión pública. Yo estaría allí con el micrófono si fuera mi trabajo en un medio de comunicación, y si fuera el redactor jefe mandaría a alguien a que estuviera allí con un micrófono. Vaya por delante. Yo soy periodista, o sea, eso no está en cuestión. Pero esa imagen también me ha servido, que era lo que quería decir, que aquí hay varios planos de realidad que estamos mezclando y que la opinión pública ya tiene mezclados ya, con condena establecida. Hay condena, cosas primero que son juzgables en los juzgados. En un caso hay reconocido. En un caso hay reconocimiento. Pero en el propio discurso del ministro de Hacienda, yo creo que en ese sentido se pasaron algunos límites. Fíjate. Pero él reconoció un fraude. Escucha, es que lo ha reconocido. Bueno, ya está, ya está, pues lo ha reconocido. Ya te digo, acaba de ser pobre Pujol. Pero no ha reconocido la corrupción. No ha reconocido corrupción. No, él ha reconocido lo que ha reconocido, que había una herencia familiar, que haría una herencia familiar no declarada. Que dijo su hermana que no. Ha reconocido. No ha reconocido ni sus hijos, ha reconocido. Ha reconocido cometer un fraude. Es eso, no ha reconocido ni el 3% ni el 4%, hasta el 20%. Esto decía Luis María Ansón el otro día en un artículo en El Mundo que me dejó el maestro Ansón, diciendo, dando por sabido que se llevaban habitualmente entre el 3 y el 20%. Eso está en artículos de prensa cada día ahí. Nos parece normal. Oiga, yo quiero ver a los jueces decir lo que tienen que decir sobre esta materia. Pero escucha una cosa, cuanto Carlos, antes mejor. Pero escúchame una cosa, Carlos, lo que ya ha reconocido, que gobernaba una comunidad autónoma, que iba de hombre de Estado, que daba lecciones a todo el mundo y que tenía cuentas en el extranjero sin tributar y sin declarar, eso no es ya... eso ya está... Claro. Bueno, pues está condenado, ya está por la historia, porque además daba lecciones de moral. Porque además Pujol, a quien seguimos la pista desde que apareció por primera vez por aquí, él además tendía a mezclar el discurso político con un discurso moral. Eso es evidente, forma parte de su personalidad desde toda no es que se le esté juzgando por eso... Sí. Estamos hablando de un señor que cuando se casa con esa señora que aparece ahí pidiendo disculpas, él le dice, oiga, te estás casando con Cataluña, porque tú sabes que yo toda mi vida la dedicaré a Cataluña. Él siempre ha mezclado los planos de lo catalán, o sea, de la identidad catalana, con lo moral y con la política. El único una fundación que ha trabajado por la ética y los valores. Pero fijaros, yo creo que es muy relevante. Que Cataluña no es Pujol. Quiero decir, te estás casando con Cataluña, hombre, no, es que hay muchos catalanes que no son Pujol, vamos, afortunadamente. Este año 92, entrevista de Jordi Pujol y su mujer en Antena 3 con Nieves Herrero. Relevante. ¿Qué hubiera sido de Jordi Pujol sin Marta Ferrusola? Si no se llega a cruzar en su vida Marta Ferrusola. Pues no sé, pero de todas formas lo que sí puedo decirle es que algunas de las cosas, las principales cosas que yo he hecho, yo pienso que difícilmente las hubiera podido hacer sin esta circunstancia, ¿no? Sin habernos conocido y habernos casado, por lo menos algunas de ellas, ¿no? Una, la familia, ¿no? Nosotros tenemos una familia que por otra parte es numerosa, ¿no? Y que, bueno, pues que yo pienso que, sí, pienso que puedo decir que es una familia que va bien. Y esto es mucho más mérito de mi mujer que mío, ¿no? Porque hay más dedicación, mucha más dedicación, y yo diría que más dedicación y con más acierto en la dedicación. O sea, difícilmente nuestra familia, que repito es una familia numerosa, podría haber funcionado como ha funcionado, y pienso sinceramente que ha funcionado bien sin mi mujer.
Tremendo, ¿eh? ¿Sabes? A mí me inquieta, porque yo sintonizo completamente con lo que está diciendo Carlos. Dentro de unos años veremos a ver en qué ha quedado separado el trigo de la paja y qué exactamente de lo que se está denunciando ahora. Veremos dentro de unos años qué es exactamente, de todas las insinuaciones que se lanzan, qué exactamente era constitutivo de delito, cuáles exactamente eran delitos que había cometido él. Yo no lo sé, hasta el momento lo que ha reconocido es lo mismo que reconoció la familia real del rey. No va a decir, sí, diciendo que tenía, como dice el diario Antonio, a ver si puedo... Iba yo y decía, me debe usted tanto y en A, en B... Bueno, a ver si puedo terminar el del razonamiento, que es muy simple. Lo que ha reconocido hasta ahora es lo mismo que reconoció el rey, que tenía una fortuna en el extranjero heredada del padre. Hasta ahí podemos decir... ¿Esa fortuna se generó en el extranjero o no? Habrá que verlo, si se generó en el extranjero y estaba entonces acumulada en el extranjero. Nunca he oído al rey en público decir, no tengo dinero en el extranjero. A Jordi Pujol sí, pero, se lo he oído decir recientemente, mintiendo vamos a ver, si yo no tengo ningún interés absoluto, yo no conozco de nada a la familia Pujol, no soy nacionalista tampoco, no me interesa en absoluto el tema más allá de lo informativo, pero lo real es que los delitos... Son los jueces los que deciden. Y los periodistas los que también informan sobre ellos. Porque a mí hay algo que me inquieta de la información a la que aludíais hace un momento el Confidencial, de nuevo se refería a fuentes de inteligencia policial. Y yo le quiero preguntar a la señora Díez, ¿no le parece algo inquietante que en cierta forma se esté destapando que hay una operación que va más allá de lo informativo, que casi apunta desde luego al Estado, que se están filtrando documentos policiales, asuntos sobre los que llevaba años especulándose y que de pronto, de cara a esta consulta y a ese proceso que está viviendo Cataluña, ¿no le parece inquietante que parezca que se haya puesto en marcha los mecanismos del Estado para conocer los datos financieros de un señor? Yo no conozco que se estén filtrando documentos, es una afirmación que hace usted que yo, desde luego, no conozco si se están filtrando documentos policiales o no. No tengo ni idea. Lo publican todos, hablan de la UDEF, el Confidencial, lo acabamos de leer, habla de los servicios de inteligencia de la policía. A lo mejor el policía, el periodista lo consigue. ¿Cómo lo consigue? La gran pregunta, vale. Yo le quiero contestar a lo que usted me ha preguntado. Primero, no conozco que se estén filtrando documentos. Segundo, el caso Pujol lo ha abierto el señor Pujol, que es el que ha reconocido que mintió cuando decía que no tenía dinero en el extranjero y que tiene una fortuna en el extranjero, que él ha dicho de dónde procede, pero que en todo caso mintió porque ha tenido una fortuna fuera sin tributar por ella. O sea, ese caso no lo ha abierto pero ahí ya no hablamos del 3%, el 5%, ni de todo pero esto ese caso no lo ha abierto ningún servicio de inteligencia. O sea, no lo ha abierto. Y por otra parte, los servicios de inteligencia tienen la obligación de conocer las cosas. De filtrarlas no, pero de conocerlas sí. Por eso decía yo antes que si ha habido un personaje público, tan público, que ha podido mantener tanto dinero fuera durante tanto tiempo sin tributar, alguien debiera de haber estado enterado. Alguien es, o sea, porque eso que decíamos antes de que el gobierno tiene que protegernos aplicando la ley, también el gobierno tiene que protegernos de estas cosas, porque si usted se le olvida en su declaración de la renta poner 300 euros que le han pagado en una universidad un día que dio una conferencia, a usted en la rectificación, cuando lo ve Hacienda, se lo devuelven. Y eso nos tranquiliza mucho a todos. A mí, desde luego, por mis despistes y a cualquiera que dice, uy, se me ha olvidado. ¿Sabes? Es imposible que eso no se controlara. Pero, insisto, el caso yo Pujol, le recuerdo, por si se le ha olvidado, que Pujol la responsabilidad de los abierto, servicios de inteligencia radican... De los servicios de inteligencia habla usted, que yo no. No, pero yo se lo dice usted que tendría que conocerse o no, que tendría que... La responsabilidad radica en velar por la integridad del Estado, en todo caso, pero no por las cuentas individuales de los ciudadanos en el extranjero, hasta donde yo sé. Os escucho, pero en todo caso, yo digo a la Marta Ferrusola. Le quería preguntar una cosa que a mí me parece lo trascendental. Pero la agencia tributaria sí. Déjeme que le diga una cosa. Pero la comparecencia, pero también hay leyes que piden hablar de los ciudadanos. Hablar sí, pero conocer y actuar. Pues ahí hemos tenido al ministro. Pero conocer y actuar. La pregunta que a mí me parece capital que yo le quería trasladar, porque creo que es lo esencial de este asunto, porque el resto es despiste y entretenimiento para la gente. La pregunta sustancial es, ¿usted cree que este caso afecta al proceso que está viviendo Cataluña? Pues yo creo que esto es realmente a lo que se reduce todo. No, pues déjeme que le diga, ni lo sé ni me importa. Aquí tenemos una persona presuntamente corrupta que ha estado defraudando y que ha tenido dinero fuera, y lo que tenemos que hacer es juzgar eso. O sea, si afecta en un sentido a otro, ni lo sé ni me importa. Estamos hablando de un tema de corrupción política, de supuesta corrupción política, que tenemos que resolver averiguando y poniendo a cada cual en su lugar. Por cierto, la posibilidad de una alianza electoral con Ciudadanos, decía todo el mundo, Rosa Díez con Ciudadanos, vamos, no va ni aunque tenga la última botella de agua Albert Rivera y ella esté en el desierto del Kalahari. Y resulta que hablan por teléfono y han quedado, ¿no?
Pues eso es normal, ¿no? Cuando te llama alguien por teléfono le contestas, yo lo suelo hacer. ¿Hay posibilidad de alianza electoral, sí o no? O sea, nosotros en este último fin de semana, como ustedes muy bien saben, en un consejo político hemos acordado un documento que además ha sido votado por 110 votos frente a 4 en contra y 3 abstenciones, en el que hemos establecido los criterios para alianzas electorales. Algo absolutamente normal, creo yo, desde nuestro punto de vista, pero que además es un ejercicio de transparencia que yo creo que es una exigencia también de los ciudadanos en este momento. Si para hacer un acuerdo político después de unas elecciones, caso de Asturias, por ejemplo, que es el único que hemos hecho así notable nosotros, publicamos un documento en el que establecimos los requisitos para poder votar a un candidato a otro, pues para hacer alianzas electorales parece importante, interesante además que los ciudadanos sepan que si nos sentamos con una fuerza política para analizar posibles alianzas electorales, naturalmente la colaboración entre partidos políticos nos agotan las alianzas electorales, ¿no? Pero si nos sentamos para hablar de alianzas electorales, que esté establecido cuál es el marco, para no caer en eso que tanto disgusta a los ciudadanos y además con razón, de que los partidos se sientan en los despachos y en vez de hablar de políticas y de posiciones políticas y de acuerdos políticos, se ponen a discutir quién va el 1 en la lista, el 3, el 5, el 7. Bueno, nosotros hemos establecido públicamente el marco. Eso nos vincula tanto a nosotros como a cualquier partido que se siente con nosotros, y en base a ese marco y a esas condiciones o a esos criterios políticos hablaremos naturalmente con Ciudadanos, que nos ha llamado. Nos ha llamado y nos ha pedido una cita en base a ese documento que hemos aprobado, porque ellos lo han analizado y entienden que en base a esos criterios quieren hablar con nosotros. Pues nosotros vamos a hablar con ellos, naturalmente, con absoluta normalidad y respeto. Y los ciudadanos saben que el marco es ese. Consejo Político Extraordinario, donde ustedes estudiaron esa posibilidad de hablar o no con Ciudadanos, lo debatieron. Sosa Wagner, el eurodiputado que les acusó este verano de autoritarismo, de que estaba recibiendo guerra sucia por parte de otros dirigentes de UPyD, en la cadena SER en los últimos días ha dicho ese Consejo Político Extraordinario se convirtió en una carnicería. A mí lo único que hacían era triturarme, me machacaron. Lo explicaba así en la SER. 6 horas se dedicaron a dirigirme a mí unos ataques feroces, 6 horas seguidas. Y quiero decir que se me dieron 5 minutos para contestar a esas 6 horas de ataques feroces. Varios consejeros de las personas que estaban allí se dirigieron a Rosa Díez para decirles y pedirles que pararan, por favor, que parara ella, con su autoridad, esa carnicería. Y Rosa Díez se negó. Rosa Díez está rodeada de un consejo de dirección donde hay personas valiosas, pero donde hay otras personas que evidentemente no aplican la mesura. Ellos han querido con este consejo político acabar con un problema y han contribuido al incendio, haciendo de mí una carnicería durante 6 horas en el consejo político. Y luego, claro, le llama la atención que yo diga que hay prácticas autoritarias en el partido. Pero fue un combate desigual lo del sábado de su partido, ¿no le dejaron a usted hablar? ¿No le dieron derecho a la réplica con el tiempo necesario? No, ciertamente no me dieron, no me dieron porque ahí hubo primero habló Rosa Díez y después hablé yo, digamos que en términos temporales execuo, más o menos los dos hablaban más o menos lo mismo, bueno, pero a lo mejor yo incluso... Dice que fue una carnicería. Bueno, yo no, por respeto a los miembros del Consejo Político, que son 150, y por respeto también a que los debates que se hacen allí dentro pues son en un órgano político, es un órgano que debate cerrado, me siento en la obligación de decir algunas cosas. Primero que, en fin, no voy a entrar por supuesto en ningún tipo de calificativos, ni voy a responder a ningún tipo de calificativo. Primero que el Consejo Político lo dirige una mesa que está elegida por sus miembros y que es la que distribuye los tiempos y la que da la palabra y la que, en todo caso, si considera que se está cometiendo algún exceso, llama la atención a quien está interviniendo. Autoritarismo sería si yo, que no dirijo ese consejo, le quitara la palabra a quien está en el uso de la palabra porque se la ha dado la mesa y porque la mesa entiende que puede seguir hablando. Pidieron la palabra, como digo, 40 y tantas personas, 40 y tantos consejeros en el primer turno y hubo un segundo turno de réplica. Lo que sí debo decir es que no es verdad que Paco Sosa Wagner hablara 5 minutos. La media de los intervinientes fue de 8 minutos y Paco Sosa Wagner habló
40 minutos o 40 y tantos minutos. Pero, a ver, es razonable que él hablara más. O sea, quiero decir que a mí no me parece razonable. Lo que no me parece justo, porque además no responde a la verdad, es que diga que habló 5 minutos. Dicho lo cual, el Consejo Político se reunió. Hubo 2 partes. En una primera parte se hizo, como se hace siempre, un análisis de la situación política. Lógicamente teníamos que analizar la situación política, lo que a nosotros nos correspondía también, no solo la situación política del país en su conjunto, y una segunda parte en la que debatimos ese documento que, como explicaba antes, no es un documento para pactar con Ciudadanos, sino que es más bien, en fin, un negro sobre blanco. Oiga, sepan ustedes, ciudadanos españoles, si hablamos de alianzas electorales con otras fuerzas políticas, estos son los criterios, y en base a estos criterios todo lo que sea mejor en interés de las ideas que a nosotros nos parecen las mejores para España y por tanto en interés de defender de la mejor manera posible estas ideas. Es así de sencillo. Yo no quiero polémicas, pero sobre todo tengo que responder a la verdad, porque los que estaban allí presentes saben que lo que he dicho es la verdad. Tenemos un par de noticias de última hora. Quiero preguntar también por el nombramiento de Cañete, que lo hemos vivido prácticamente en directo, comisario para el cambio climático y la energía. ¿Tenemos alguna novedad? También Victoria Collantes, Carlos Fabra, el expresidente de la Diputación de Castellón, condenado a 4 años de cárcel por delito fiscal, 4 delitos. Ya lo decía él, yo si puedo no entro en prisión, y de momento se suspende su entrada en prisión porque están estudiando el indulto. Exacto, pues mientras se tramita y se resuelve su petición de indulto, la Audiencia de Castellón ha decidido suspender la ejecución de entrada en prisión del expresidente, esos 4 años a los que tenía que entrar en prisión por 4 delitos de fraude fiscal cometidos durante 1999 y 2003. Según la Audiencia, da varios motivos, entre ellos que no había antecedentes, la voluntad de pago de la multa y además de responsabilidad civil. Acabamos de conocer que el expresidente Carlos Fabra se acaba de decir que está satisfecho por la decisión. Bueno, está encantado. Bueno, ya lo ha apuntado. Bueno, yo te diría una cosa, yo lo entiendo. Cuanto más tarde en entrar, más va a tardar en salir. Es que pensará que igual no entra. No, ¿qué va? Es que van a entrar. Si le dan el indulto, sí. Me cuesta creer que el gobierno le dé. ¿Tú crees que en estos momentos alguien puede, quién le cabe en la cabeza que se pueda dar un indulto al señor Fabra? Bueno, van a estar muy ocupadas las páginas de los periódicos en las próximas semanas. Yo estoy absolutamente convencido que hay manifestaciones muy claras al respecto. Es que sería intolerable por el conjunto de la sociedad española. Y nadie puede una hacer... vez que no se lo han dado a Matas... No, yo tampoco creo, creo, ni a nadie. No, yo tampoco creo que se lo vayan a dar. Pero es que hay una cosa que me está sorprendiendo. Yo creo que están tan imbuidos de una cierta sensación de impunidad o de que no les va a tocar, pero en todas las esferas de la vida, que es absolutamente... diría que hasta un poco tonto. Porque, oye, si te lo tienes que pasar... Chani, en verano en la cárcel se vive peor y gente que ha estado allí te lo cuenta. En verano es el peor momento. Si es que es mal momento, si yo estoy de acuerdo. Siempre es mal momento, ya te lo digo yo. Para ir al tuyo siempre es mal momento. Pero hay que pensar una cosa, cuando antes se entra, antes se sale. A ver, Emilio Botín, me dicen que hay primeras declaraciones del líder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre el presidente del Banco de Santander, que acaba de fallecer. Pero antes que nada, porque Fernando tenía pendiente una anécdota y quiero conocer también su valoración sobre el personaje, sobre el emperador de la banca española. Espera. Antes, radiografía de Pérez Lobato. ¿Cómo construyó el imperio? Porque cogió el banco y era el 5º o el 6º de España. Y ahora es el primero de Europa y uno de los más grandes del mundo. La radiografía de Pérez Lobato. 1986, sonaba Mecano. Había calor en la barra de un bar y en Madrid quedaba la movida. Ese año Emilio Botín se convertía en el presidente del Santander, el banco en el que trabajaba desde los 24 años. Hijo, nieto, bisnieto de banqueros, Botín cogió el menor de los grandes bancos españoles, que valía 3.900 millones de euros, y lo convirtió en el número 1 español, multiplicando por 30 su precio. En cuanto a su valor en bolsa, el Santander cotizaba a 25 céntimos frente a los más de 7 de ahora. Voy a estar todo el tiempo que haga falta y además es que me divierte muchísimo. Agresivo como pocos, el Santander engordó con la compra de Banesto en 1994 y del Central Hispano en 1999. El nuevo siglo fue el de la expansión internacional. El AVI en 2005, el ABN AMRO en 2007, la pieza que solo su banco pudo digerir sin tener que ser rescatado en la crisis que se apuntaba. Encantado de veros. Gracias. Entre medias, figura omnipresente con todos los presidentes de la democracia, de Felipe Aznar, de este a Zapatero y finalmente con Rajoy. Sabiéndose llevar bien con todos... Hemos tocado suelo claramente. El primer trimestre ya
se ha salido técnicamente de la recesión, pues ha crecido una milésima, muy poquito, pero ya se ha crecido. O sea que yo creo que a partir de ahora tenemos que ir para arriba. Estoy convencido. Las medidas que se han tomado en los últimos meses me parecen magníficas. Y opinando de todo. Bankia sí, Bankia pues han dado una buena solución al gobierno, estoy contento. Que el reinado de Felipe VI va a suponer una nueva etapa de crecimiento y prosperidad. Nos hace falta una reforma laboral de las características que he dicho. Que si luego hay una huelga general, pues yo no entro en eso. Yo lo que digo es lo que hay que hacer, digo lo que pienso que hay que hacer. Pero sobre todo supo crear una marca global y deja al banco como el número 14 del mundo por valor en bolsa y el 17 en número de activos. Y apasionado de la Fórmula 1 en los últimos años. Fernando, su influencia política, esa anécdota. No, era una anécdota de su padre. A mí me dijo su padre, mire usted, he hablado con el presidente Suárez y le he dicho, la sanidad es importantísima. Le he recomendado que busque el mejor gestor de España, que le ponga al frente de la sanidad y que no le cambie nunca. Y el otro día, en una presentación que hizo Rafael Matesán del sistema de trasplantes, comentó, hombre, yo llevo 25 años y 12 ministros de sanidad. Dije, la influencia política de Botín fue cero. No le hicieron el peor caso. En ese y en otros, ¿no? Bueno, no, yo creo que, en fin, hoy es un día, por lo menos desde mi perspectiva y la de mi partido, para darle el pésame a su familia, a sus amigos, a las personas que le han conocido, que han trabajado con él. Y sencillamente eso es lo que quiero decir, que, en fin, que les acompaño en el sentimiento, que les doy el pésame con todo respeto y que desde luego por mi parte no es un día para valorar, yo no lo voy a hacer, quiero decir, su trayectoria personal, profesional o la que sea, porque no me parece que el día de hoy sea para eso. Sencillamente es un hombre importante en la política española. Y usted me va a entender, algo importante, me va a entender como mujer y como política, porque claro, a lo mejor nos encontramos que Ana Patricia Botín, su hija, una mujer, puede llegar a la cúpula a ser la presidenta del Banco de Santander. Y es importante como conquista, digamos, de la mujer. Ana Gamar, en la ciudad del Santander, los datos que tenemos esta tarde en la reunión, y Expansión ha dicho, bueno, Expansión literalmente dice que va a ser la próxima presidenta y que se va a proponer su nombramiento, el nombramiento de Ana Patricia Botín esta misma tarde. Expansión lo da ya por descontado, como otros muchos medios como Sky News. Parece que se va confirmando. Ana Patricia Botín será la sustituta de su padre y de esta manera pues va a continuar esa tradición de que el Banco Santander siga siendo una empresa familiar. En cualquier caso, la reunión se va a producir a las 4 de la tarde y no se espera que la confirmación oficial a través de comunicados se conozca hasta después de que se cierren los mercados. Tenemos ya más datos del entierro, creo que mañana por la tarde, Puente de San Miguel, Ana Gamar, Pelayo Álvarez, Santander. De momento el Banco Santander lo único que confirma es que los restos mortales de Emilio Botín van a ser trasladados a lo largo del día de hoy hasta aquí, hasta Cantabria, y que mañana se va a celebrar ese entierro en esa finca familiar, en un panteón familiar que tiene en la localidad de Puente de San Miguel, una localidad muy cercana aquí a Santander. También es previsible que la capilla ardiente se organice allí mismo en esa finca familiar, aunque también es posible que el cuerpo, que el féretro, pase antes por aquí, por Santander, por la fundación, por la sede que tiene la Fundación Botín. Fernando Berlín, ¿estás convencido? ¿Va a ser Ana Patricia Botín? No, ¿tú que la conoces? Yo no lo sé, me escribía un corresponsal norteamericano ahora diciendo que ellos dan por hecho que es Ana Patricia Botín, pero además de ser la hija de Emilio Botín, hay que decir que tiene una increíble cualificación técnica. Ana Patricia Botín estudió en Filadelfia, el posgrado lo hizo en Harvard. Cuando ha estado en el Santander del Reino Unido le ha dado la vuelta a un banco que estaba dedicado a lo hipotecario y le ha dado la vuelta completamente y tiene unos resultados excelentes. O sea, que cuenta con una acogida dentro de los mercados y dentro del mundo financiero muy buena por su cualificación técnica, mucho más allá de por ser o no la hija de Emilio Botín. Sí, me parece un buen apunte. Sí, además apellida Botín, además es mujer, pero tiene un currículum, tiene un... Fernando, de hecho, Emilio Botín tiene otros hijos que no están en esa carrera. Digamos en que ese momento, ¿no? Pero Ana Patricia ha sido la mujer preparada, o la persona de la familia que ha sido preparada para esto, para este relevo. Yo diría que sí, que efectivamente tiene una trayectoria profesional que la hace candidata. Noticia de última hora también, Laura López. Contábamos a lo largo de esta mañana la sorpresa, la muerte inesperada de Emilio Botín, el presidente del Banco de Santander, que ha conmocionado a todo su equipo y a toda la estructura bancaria. Y atención, podemos confirmar ya, ingresado de urgencias, el máximo responsable del Corte Inglés, de Isidoro Álvarez.
Lo acabamos de conocer, ingresado Isidoro Álvarez, el presidente del Corte Inglés, ha sido ingresado a las 4 de la mañana en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda de una insuficiencia respiratoria. Según fuentes del grupo, evoluciona favorablemente. Bueno, pues es noticia de última hora, estaremos muy pendientes de este asunto. Antes que nada, Arias Cañete, comisario para el cambio climático, comisario de energía, el nombramiento que le dan a Cañete, y decíamos, a lo mejor está pasando factura su error y sobre todo el no haber sabido rectificar el comentario machista durante la campaña electoral de las europeas. ¿Qué le ha parecido el nombramiento, Cañete? A ver, que no le han nombrado, que tiene que pasar un examen en el Parlamento Europeo, ¿Y allí los exámenes son a la americana o son a la española? Que yo he vivido, suspensión. Yo he vivido a un italiano al que la comisión le suspendió. ¿Y usted que conoce bien? Le hizo un informe negativo. Y efectivamente no es preceptivo. El presidente de la comisión, el candidato a presidente, puede no hacer caso al informe negativo de una comisión ante la que responde ese comisario. Pero es empezar muy mal, porque es trasladar la responsabilidad del Estado miembro que ha propuesto a un candidato a asumirla como propia. Empezaría muy mal. Hombre, yo aviso, el Parlamento Europeo en esto... que no es como el español. Pues bueno, aquí ni siquiera hacemos el paripé. Aquello del Parlamento Europeo no es paripé. Allí los diputados de los distintos grupos parlamentarios de los distintos países hacen preguntas de verdad y evalúan. Y al final no es que votan, hacen un informe y digan negativo, porque entienden que esa persona para esa responsabilidad no es idónea, porque lo juzgan en función de la responsabilidad que le van a conferir. No es idónea. Y yo recuerdo aquella vez que rechazamos, porque yo estaba también allí, a un italiano que se le daba al gobierno, se le daba al gobierno de Italia la posibilidad de ponerle en otra responsabilidad, porque para esa área no se consideraba idóneo, pero podía ser para otra. El gobierno de Italia dijo que no y finalmente tuvo que proponer a otro. O sea, aviso. Y claro, cuando le juzguen en esa comisión, en esas dos responsabilidades... ¿Y le van a dar? A ver, no es que yo simplemente con que vean lo que ha pasado en España con la energía, con el medio ambiente, o sea, quiero decir, si no tienen que hacer ninguna apreciación de carácter subjetivo, simplemente van a analizar lo que hemos hecho en España con él en el gobierno y vamos, que en fin, la conclusión ha de ser que es, vamos, creo yo, que no es idóneo, salvo que Europa quiera importar el desastre de la política energética que hemos vivido en estos últimos años, el desastre, vamos, en fin, incuestionable, y quiera vivir pues el desastre también en política medioambiental del que él ha sido responsable, digo él, Arias Cañete. A ver, que tenemos un par de noticias también de última hora. El año judicial, apertura del año judicial, y es la primera vez que se abre el año judicial con Felipe VI y además ha habido mensajes a Cataluña. Dani Campos. Felipe VI no ha hecho discurso en este acto de apertura del año judicial, sí lo han hecho el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Belmés, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce. Y los dos han hecho referencia a Cataluña, ambos han lanzado una especie de aviso a navegantes, han defendido la vigencia de la Constitución como garante de la unidad de España. Bueno, y mañana esa diada que algunos dicen allí puede ser decisiva. Antonio Pérez Henares, tu titular respecto a lo que está pasando en Cataluña y esa diada. Yo insisto, los separatistas nos quieren robar el voto. Carlos Cue, País. Yo creo que va a haber una diada muy masiva y eso es un problema político que no solo se resuelve aplicando la ley. Fernando González Urbaneja. Estamos en vísperas de una gran frustración. Carlos Santos. Cuidado porque la materia prima con la que está sobre la mesa no es ni la política ni la legislativa, sino emociones y sentimientos. Fernando Berrín. Yo creo que va a ser masiva y que los problemas hay que gestionarlos, como decía Carlos Cue, que no se pueden abandonar a la suerte del destino. Rosa Díez. Tenemos que seguir conviviendo y entendiendo que las leyes, el Estado de Derecho, dan margen para la convivencia, no solo emocional, sino política. Segundos de publicidad, si me permite, señor García Ferreras, frente a todos los ciudadanos, frente en el sentido de acompañando, que se manifestarán mañana en Cataluña, unos en la Diada, otros en Tarragona. Mi partido quiere hacer también una pequeña aportación, por eso hoy a las 7 de la tarde hemos convocado a leer un manifiesto delante de todos los ayuntamientos de las capitales de provincia, un manifiesto que lleva un título que es Yo también soy catalán. Hemos cogido como referencia las palabras de Kennedy, yo soy berlinés, y queremos hacer una aportación a esa convivencia y a eso que me parece hoy tan importante. Lo que pasa en Cataluña
me afecta y me importa, porque es mi país. Y mañana lo vamos a vivir en La Sexta, todo ese día, un día importantísimo para Cataluña, una diada envuelta en un momento realmente complejo para la ciudadanía de esa tierra. Sexta Noticias en RSN y después Jugones. Gracias por estar ahí.